Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Son dos procedimientos quirúrgicos anticonceptivos eficaces. En el caso de los hombres, la vasectomía; en el caso de las mujeres, la ligadura de trompas. Hay muchas dudas en torno a estos dos temas, sobre todo cuando hablamos en el caso de los chicos, así que las vamos a despejar aquí en el programa junto a nuestros especialistas invitados. Empezamos Junta Médica. Y el hashtag del día es Planifica Bien. Así que todas sus consultas ya lo saben con el hashtag a las cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook. Y ya pueden llamar también al 619-0670, que es la línea médica. Ya se la deben saber de memoria porque se la repito todos los días. Vamos a conocer a los doctores que vienen a programa el día de hoy. Está Maribel Dextre, ginecóloga; Daniel Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo; y también Silvana Ardito, psicóloga clínica, con quien vamos a ver todo ese aspecto psicológico que también trae consigo no someterse ya sea a la vasectomía o a la ligadura de trompas. Vamos a ver también cuál es la información diaria. La vasectomía en los hombres y la ligadura de trompas en las mujeres son procedimientos quirúrgicos que se realizan como métodos anticonceptivos. En ambos casos son métodos de control de la natalidad sumamente efectivos y seguros. Ninguno, atención, eso es muy importante, previene de contraer enfermedades de transmisión sexual. En general, la vasectomía es un procedimiento más sencillo y tiene menos riesgos que la ligadura de trompas. Así que vamos de inmediato con el doctor Daniel Medina para que nos explique, ¿no?, cómo es el funcionamiento del aparato reproductor masculino y en qué consiste, ¿no?, el tema de la vasectomía. Así es. ¿Qué tal, Paola? Yo creo que primero iniciaremos por entender un poco cómo funciona la parte genital masculina, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la maqueta. Vamos ahí. Bueno, tenemos los genitales externos donde se encuentran ubicados dentro de la bolsa escrotal. En el escroto se encuentra a cada lado un testículo. Los testículos se comunican a nivel pélvico a través del cordón espermático. En el cordón espermático está lo que viene al caso, que es el conducto deferente que se liga en caso de la vasectomía. Este conducto deferente atraviesa a través del anillo inguinal, que está a este nivel, atraviesa la cavidad pélvica y llega hasta el nivel de la uretra prostática, ¿de acuerdo? A nivel de la uretra prostática, durante la eyaculación, se produce un aumento de presión que finalmente termina en la expulsión del eyaculado. Entonces, en términos generales, para ir empezando con el tema, la vasectomía lo que incluye es la ligadura del conducto deferente. ¿A qué nivel? Al nivel más externo, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de la piel del escroto. Entonces se puede utilizar la vasectomía por varios métodos. Se incluyen métodos incluso inicialmente con bisturí, después se incluyen métodos con unas pinzas diferentes sin bisturí, simplemente se hace una punción, y el conducto deferente incluso se puede palpar fácilmente mediante un tacto simple, sin mucha presión. Se ubica el conducto deferente y mediante varias técnicas se puede ligar. Entonces, podríamos decir que la vasectomía es un procedimiento ambulatorio que se hace con una anestesia local y el paciente está despierto durante todo este proceso. Así es, el procedimiento es ambulatorio, salvo en pacientes que sean muy ansiosos, ¿no? Muy nerviosos. Ahí sí se les duerme se puede recomendar un tratamiento con sedación. Pero en general es un tratamiento ambulatorio y la anestesia es local, solamente ubicada a nivel del escroto. Y es rápido además, ¿no? Sí, el término promedio será unos 15 minutos, 20 minutos más. Y ya está, ¿no? Y luego el tiempo de recuperación después de haberse sometido a la vasectomía. Bien, la recuperación, tenemos que ver varios factores en la recuperación, pero lo que es respecto al dolor, ¿no? Se recomienda una semana de reposo en actividades físicas y el dolor puede perdurar unas 2 a 3 semanas dependiendo de cuánta manipulación se ha realizado para ubicar este conducto deferente, ¿no? Perfecto, muy bien. Luego más adelante vamos a ir viendo con más detalle todavía porque hay muchas dudas en torno a este tema y varios
mitos muy falsos también, ¿no? Doctora Maribel Dextre, por favor, acompáñenos un momento aquí a la pantalla grande porque vamos a explicar, ¿no?, el tema de la ligadura de trompas en el caso de las mujeres y además cómo funciona nuestro aparato reproductor junto a las siguientes imágenes que vamos a ver en este momento. Vamos con la primera imagen. Ahí está. Aquí tenemos en esta zona, en la zona pélvica, es donde vamos a tener ubicado al útero, a lo que son las trompas, que es donde vamos a incidir. Vamos a hacer un corte aquí. La siguiente, por favor. Vamos a ver que es un método anticonceptivo de larga duración y reversible. Eso hay que tener en cuenta. Esto no se revierte tan fácilmente. Si uno va a decidir por una ligadura de trompas es porque ya tuvo los hijos que quería tener, la cantidad de hijos que quería tener, y ya no depende. Antes, Paola, tú sabes que deberíamos nosotras las mujeres solicitar un permiso a los esposos o a nuestras parejas para poder ligarnos. Y ahora no es así. Ahora cada mujer es totalmente independiente y ella es la que decide sobre en qué momento y cuánta cantidad de hijos quiere tener ella. Perfecto. ¿Podrían ayudarnos, por favor, con otra imagen, ¿no?, para poder explicar? Ahí está, el tema de la ligadura de trompas. Aquí tenemos esto, se hace a través de la laparoscopía, se pone como un anillo a este nivel. La siguiente, vamos por la siguiente. Se puede hacer por varias formas la ligadura de trompas. Una de ellas es una cirugía abierta y la otra es una cirugía por laparoscopía. Ahí vemos la otra imagen. Aquí, miren, ya se puso el anillo y se procede a cortar la parte superior de la trompa. Es decir, ¿qué sucede aquí? Vamos a explicar. Los espermatozoides, ¿por dónde ingresan? Ingresan a través de la vagina, ingresan dentro del útero y van buscando la trompa. ¿Qué sucede en la parte de la mujer? Aquí tenemos el ovario, de aquí del ovario sale un óvulo y el óvulo trata de buscar ingresar dentro del útero. Entonces el espermatozoide sube, el óvulo llega hacia la trompa y a este nivel es donde se produce la fecundación. ¿Qué estamos haciendo? Solamente estamos cortando el puente, que es lo que va a evitar finalmente que se una nuestra célula, que es el óvulo, con el espermatozoide. Vamos, entonces aquí quedó claro, lo que hacemos no es cortamos nada de lo que es la función ni afectamos la función del ovario, solamente estamos cortando aquí el puente donde se va a encontrar el óvulo con el espermatozoide. Entonces son mitos estos de que te dicen que hay dolor de cabeza, que se te va a retirar la menstruación, no, porque no estamos tocando ninguna otra parte del aparato reproductor femenino, solamente ese puente, esa unión donde se encuentran las dos células. Ahora, doctora, generalmente este procedimiento se suele realizar a las mujeres, por ejemplo, cuando dan a luz y se lo hacen como que inmediatamente, ¿no? O después de una cesárea. Ajá. Hay momentos en los que se puede hacer una ligadura de trompas. Intracesárea, o sea, estamos operando, sacamos al bebé, sacamos la placenta, ponemos los puntos de la cesárea donde hemos cortado y luego agarramos las trompas que ya las hemos visto en pantalla y procedemos al corte, o sea, amarramos, cortamos y cauterizamos. ¿Ok? Otro puede ser posparto normal, posparto vaginal, y se puede hacer dentro de las primeras 48 horas, o inmediatamente o dentro de las primeras 48 horas. Y otra es en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Como en el caso de los hombres, ¿no? Cuando ellos decidan. Cuando se decida, ¿no? Ese se llama la ligadura de trompas de intervalo. O, por ejemplo, tienes un aborto y ya tienes varios hijitos, también se puede aprovechar y se puede hacer en ese momento una ligadura de trompas. Muy bien, perfecto. Les decía, ¿no, doctores, que hay muchas dudas en torno a este tema y vamos a escuchar todas las preguntas que Aura, ¿no?, ha conseguido haciendo su ruta de la salud, haciendo una encuesta en las calles. Hola, esta ruta de la salud arranca en Miraflores y me he puesto estratégicamente al costado de este gran toro de Pucará porque hoy día se habla de vasectomía y queremos saber qué preguntas tiene la gente en relación a este gran tema que genera controversia. Así que empecemos.
Para arrancar mi ruta de preguntas me encontré con Jorge, que es ginecólogo, así que la pregunta se la hago yo. Jorge, ¿cuál es más dolorosa? ¿Una vasectomía o una ligadura de trompas? Más doloroso va a ser una ligadura de trompas, pero va a depender también del procedimiento, cómo se va a hacer. Uno, cuando se realiza, ya la mujer ha tenido su bebito, entonces el útero está grande y está muy cerca al ombligo. Y como está muy cerca al ombligo, se hace un cortecito con la misma cicatriz umbilical. Y la otra forma es ya ha pasado varios meses, en el cual se hace a nivel de vía laparoscópica, ¿no? Se introducen unos tubitos, se agarran las trompitas, es como el cablecito, se corta, la operación dura 20 minutos, también es mínimamente invasiva. Ambas se hace con anestesia, obviamente, y comparando pues con la vasectomía, yo creo que la vasectomía es menos dolorosa porque es algo superficial. Javier, ¿cuál es tu pregunta? Acerca de la vasectomía. Es interesante, pero quisiera saber si se aumenta el grado de cáncer a la próstata. Es una muy buena pregunta, doctores. Ahí está. Me he encontrado con Martín y él nos va a hacer una pregunta interesante. Sí, quisiera saber si la vasectomía causa impotencia en los hombres. Impotencia. Hemos llegado hasta Alex y él ya tiene su pregunta. Solamente quería saber si la vasectomía es sumamente dolorosa. Buena pregunta. Ahí está. Nos hemos encontrado con Iván, que está súper peruano el día de hoy y él ya tiene su pregunta. ¿Esta operación es complicada y se necesita anestesia? Nos hemos encontrado con Pamela y ella tiene una pregunta súper interesante. Sí, quería saber si los hombres que hacen actividad física, cuando se hacen la vasectomía, tienen alguna baja en el rendimiento diario. Me he encontrado con un padre y una hija y ellos ya tienen una pregunta para la vasectomía. Señor José. Quería saber si la vasectomía es reversible o no. Bien. Andrea, ¿cuál es tu pregunta? Quiero saber si la vasectomía tiene una edad ideal para hacerse. Bien, doctores, ahí están las preguntas. Durante esta ruta de preguntas me encontré con una persona que me hizo una, pero no se atrevió a hacerla frente a cámaras y le prometí que yo la haría por él. Y es, ¿una vasectomía puede generar pérdida de cabello y barba? Ahí está. Señor Ricardo, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Si disminuye el apetito sexual del hombre. Eric, suéltanos tu pregunta. ¿Disminuye la cantidad de semen eyaculado? Ahí está. Desde México ha llegado Jesús para hacernos una pregunta. Una vez haciéndote la vasectomía, ¿te vuelves estéril directamente? Excelente, es una muy buena pregunta. He aprovechado la coyuntura futbolística para poder cerrar así esta ruta de preguntas sobre la vasectomía. Hay mucho que responder, así que Paola, regresamos contigo al estudio y conmigo hasta otro día. Chau. Bien, gracias, Aura. Vamos, hemos estado apuntando aquí todas las preguntas y todas, absolutamente todas, han sido sobre vasectomía. Entonces queda claro entonces que hay más miedo a este procedimiento que en realidad a la ligadura de trompas, que es como que las chicas ya lo conocen más, incluso hasta los chicos, ¿no? Es que lo que pasa es que siempre la mujer está más metida en lo que es anticoncepción, o sea, sobre nuestros hombros, sobre nosotras, sobre las mujeres, cae el peso de la anticoncepción. Píldoras, anticonceptivos, ligaduras, dispositivos intrauterinos, sistemas que se inventan y se mejoran cada vez más, pero sobre nosotras. Y sobre el hombre que hay, sobre el hombre hay la vasectomía, el coitus interruptus, que nos sirve, usar condón, que no solamente te va a ayudar para evitar enfermedades de transmisión sexual, más no es un método muy efectivo para evitar un embarazo no planificado. Y está en estudio lo que es la píldora anticonceptiva para el varón, pero todavía está en estudio. Entonces hay que pasarle la pelota a la cancha de los hombres y que apoyen también en esto, ¿no? Eso, ¿no? A ver, en el aspecto psicológico. Sí, definitivamente hay mucho más información, como menciona la doctora, en las mujeres. Con el tema de los hombres es muy importante porque no nos ayuda el contexto machista en el que nos desenvolvemos. Entonces ahí vienen las creencias y los pensamientos irracionales, inclusive hasta negativos, donde dice, claro, de repente me interviene en el órgano genital y mi potencia sexual se va para atrás, se va para abajo, ¿no? Entonces todo lo que está vinculado a inclusive a la intervención en los órganos sexuales masculinos está muy ligado lamentablemente al hecho de la impotencia sexual.
y que no necesariamente, claro, y que no necesariamente los doctores lo dirán que tenga mucho que ver, ¿no? Y a partir de esto definitivamente un tema de que echan a toda la población femenina la responsabilidad del cuidado y de la protección. No, y hay varias preguntas, justo como dices tú, el tema de la impotencia sexual la vamos a resolver porque aquí las hemos apuntado para que el urólogo nos ayude, ¿no?, con estas respuestas. Hacemos pausa y ya regresamos en Junta Médica. Continuamos hablando en Junta Médica de la vasectomía y la ligadura de trompas. Nuestro hashtag, como ven en la pantalla, es Planifica Bien. Y vamos a tratar de responder algunas de las cuestiones, ¿no?, que escuchábamos en el informe de Aura. Una de las preguntas era si la vasectomía aumenta, ¿no?, el riesgo de padecer cáncer de próstata. Muy bien. Muy bien. En los inicios de que se planteó la vasectomía, incluso se planteó como tratamiento para otras enfermedades. Para los síntomas, por ejemplo, producidos por la próstata, por la hiperplasia benigna de próstata, que son síntomas irritativos. Inicialmente se aplicó para estos efectos también, ¿de acuerdo? Finalmente se demostró que no tiene ningún efecto sobre estos. También se correlacionó con lo que es el cáncer de próstata. Y para esto tenemos que entender dos cosas que también van a ir aclarándonos sobre las otras preguntas. ¿De acuerdo? Quedamos en que la vasectomía liga el conducto deferente, que parte del testículo. ¿Ya? Pero el testículo tiene dos funciones principales: producir hormonas, y de esto es la más importante, la testosterona, y segundo es producir los espermatozoides. ¿De acuerdo? Nosotros ligamos el conducto deferente, que es el que comunica el testículo y los espermatozoides hasta el nivel uretral para poder ser eliminados. No el de la testosterona. No la ni testosterona. se toca. Exacto. El testículo mantiene todas sus funciones, no se toca los vasos, las venas del testículo. Entonces la vasectomía va solamente para el canal que comunica los espermatozoides a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de cáncer, el cáncer de próstata tiene también definitivamente su origen también a nivel hormonal, no se altera. ¿De acuerdo? En la pregunta de cáncer de próstata. Perfecto, ¿no? Y ahora vamos a responder, antes de ir con esos datos, si es la pregunta que más chicos, ¿no?, la pueden hacer. ¿Vuelve impotente a hacerse la vasectomía? Impotencia sexual es una erección flácida o que no es una erección adecuada para mantener el coito. ¿Y la erección de qué depende? Factor hormonal, factor vascular, factor anatómico, los tres principales factores. Sobre ninguno de estos se va a alterar la vasectomía, ¿no? Ya hemos quedado que los testículos no se alteran, la vascularización depende de otros factores, más está correlacionado con la edad o alguna comorbilidad como la diabetes, aterosclerosis, falta de actividad física. Y esto no solo lo piensan los chicos, sino también incluso hasta las mujeres, las esposas. Claro, ¿no? sí. Ajá. Mira, yo tengo casos que las pacientes me preguntan con qué método se pueden cuidar, ¿no? Y al final llega el comentar acerca de la vasectomía, porque uno como ginecólogo tiene que conocer todos los métodos, hablarles desde los métodos más efectivos a los menos efectivos y que la paciente tome la decisión, porque si la paciente se compromete, es un método anticonceptivo que va a continuar. Se habla de vasectomía en esta consulta y la misma paciente pregunta, dice: doctora, pero si se hace la vasectomía ya no vamos a poder tener relaciones sexuales placenteras porque ya no va a tener erección. Entonces eso es un mito que acaba el doctor de definirlo y decir que no es cierto. Además, la misma vasectomía, como el doctor ha explicado muy bien, es externa, o sea, se hace un corte en la parte externa. Para hacer nosotros una ligadura de trompas, tenemos que ingresar hacia la cavidad. O sea, es una operación, no es que sea más complicada, pero sí tiene sus riesgos, porque nosotros vamos a necesitar estar en un quirófano, vamos a necesitar exámenes prequirúrgicos, vamos a necesitar quedarnos de repente un día o quedarnos hasta la noche post ligadura. Pero en cambio el varón entra al consultorio del doctor y sale caminando en 10 a 15 minutos que dura la intervención. Entonces, varones, la vasectomía es una muy buena alternativa para que ustedes colaboren con la planificación familiar. Muy bien. Aquí hay varias cosas que están pensando, seguro. Sí. Vamos con ese dato. La vasectomía implica cerrar los conductos deferentes para impedir el paso del esperma desde los testículos hacia el conducto eyaculador. Ya más claro, agua, ¿no? La vasectomía mantiene intacta la testosterona
y la libido. Volvemos con el mismo tema, ¿no? Pero Silvana, es bueno que si alguno, ya sea la mujer o el hombre, ¿no? Decide realizarse esta intervención, tienen que conversarlo bien, ¿no? Para decidir a ver cuál de los dos va a ser la persona que finalmente lo va a hacer. Exacto, es una toma de decisión, ¿no? bastante fuerte, que implica una adecuada estabilidad emocional dentro de todo, ¿no? Para enfrentarnos a este proceso, definitivamente tiene que haber una regulación emocional, una estabilidad emocional. Porque definitivamente en esas etapas o en esos momentos que implica el no crear una nueva vida, hay ciertas apariciones de estadios de ansiedad, inclusive hasta trastornos, ¿no? Donde muchas veces una mala toma de decisión te puede llevar al arrepentimiento, a la culpa, y ahí es un tema emocional mucho más fuerte de trabajar luego, ¿no? Generalmente cuando hablamos de vasectomía, ¿sobre qué edad se suelen someter los hombres a ella? Se ha descrito a quiénes son tributarios para la vasectomía. En realidad la Organización Mundial de la Salud ha dicho de que no hay una edad específica, o sea, no se tiene una edad específica. Ahora, ¿qué se ha recomendado? Se ha recomendado, por ejemplo, se ha planteado de que la edad multiplicada por el número de hijos debe ser por encima de 120. Te pongo un ejemplo. Si el paciente tiene 40 años y tiene 3 hijos, y esto supera 120 en valores, este paciente es candidato para hacerse vasectomía. Pero en realidad no hay una contraindicación específica para la vasectomía, inclusive ni ser portador de alguna enfermedad de transmisión sexual, hablamos tipo VIH. Cualquier paciente que tenga condiciones mentales y que esté informado del procedimiento se puede realizar una vasectomía. Claro. Y para la ligadura, por ejemplo, que no esté coaccionada, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, lo que pasa es que yo soy madre soltera, mi pareja se fue y yo ya no quiero tener más hijos porque vivo en la casa de mi mamá y mi mamá me ha dicho de que no tenga más hijos, que son los hijos que debo de tener. Entonces se sienten presionadas, se sienten coaccionadas, o a veces por su pareja o por todo el entorno familiar o social. Este tipo de pacientes no se les debe hacer una ligadura. Se debe de conversar bien cuáles son los beneficios, los contra. Hay estudios que dicen que mujeres por debajo de los 30 años tienen mayor posibilidad de arrepentirse de haberse hecho una ligadura de trompas que mujeres por encima de los 30 años. Entonces, primero, para definir una ligadura de trompas es que tú tienes que estar convencida de que ya no quieres tener más hijos, no importa realmente la edad. Hay pacientes que con un solo hijo pueden optar por esto, ¿no? Entonces, no hay contraindicaciones absolutas, salvo que tengas una enfermedad que evite que puedas ingresar a sala de operaciones, obesidad también, por ejemplo, en el posparto inmediato, cuando queremos hacer una ligadura, la obesidad y la cantidad de tejido adiposo puede dificultar el procedimiento, pero para eso podemos hacer una ligadura por laparoscopía. Hay formas, ¿no? Silvana, ¿estamos de acuerdo con lo que Sí, comenta definitivamente. El tema emocional tiene que ver mucho y, como dice la doctora, no estar coaccionado ninguno de los dos a llevar a cabo estos procedimientos. Es un tema de seguridad y que no es fácil el tema de llevar una decisión así, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad, el tema del miedo, el trabajo que hay detrás de esta emoción del miedo que viene consigo. Y aquí, hablando de la seguridad al 100%, ¿no? A la hora de tomar esta decisión, viene consigo la siguiente pregunta. ¿Es reversible? Muy bien, a tu pregunta tenemos que responder primero, o tenemos que saber esto, ¿no? Estamos hablando de métodos anticonceptivos permanentes, ¿de acuerdo? No es que uno se haga una vasectomía pensando en que se va a hacer una reversión de la cirugía, pero la pregunta que hacen, ¿no? los pacientes, sí tiene reversión. Obviamente varía en porcentajes y va a depender también de otros factores, el principal, el tiempo de ligadura. Se describe que por debajo de los 3 años hay una reversión del 97%. Cuando pasan los 15 años, la reversión ya es del 70%. O sea, mientras más años, menos probabilidades menos posibilidades de reversión hay. Es una cirugía que se hace con microscopio. Es una cirugía más compleja, obviamente, que la cirugía de la vasectomía. Porque acá tenemos que reanastomosar o reanudar la canalización del conducto deferente. Pero sí es posible. Claro que ¿De sí qué es posible? Sí, es posible, la cosa que ya se complica la situación. Es un poco más complicado y también es más costoso. ¿Y en el caso de las mujeres también se puede revertir? Sí, también se puede hacer una microcirugía.
Se hace una microcirugía, se unen otra vez esos cabos que quedaron separados, se vuelven a unir, se corta lo que está cicatrizado, se vuelve a unir, pero recordemos que eso es un tubo. Entonces, cuando ponemos los puntos, puede haber otra vez una obstrucción tubárica. ¿Qué pasa con las mujeres cuando cambian de pareja o definen tener otro hijo después de haber hecho una ligadura de trompas? Si quieren tener otro hijo, se puede hacer esto, la microcirugía, se puede recanalizar, no hay un buen porcentaje de éxito, pero puede haber una fertilización in vitro. Recordemos que los ovarios siguen funcionando perfectamente, el útero sigue funcionando, vas a seguir menstruando, y se puede absorber los ovulitos de ahí, unirlos con el espermatozoide, y cuando están los embriones se coloca dentro del útero y puedes volver a ser mamá. Entonces hay posibilidades. Igual se puede hacer con los varones. En el testículo, como bien decía el doctor, todavía ahí hay espermatozoides, se puede aspirar esos espermatozoides y unirnos con el óvulo de la mujer. Entonces hay mucho mejora en las investigaciones de lo que es fertilizaciones, ¿no? Entonces puedes ser mamá si es que te animaste, pero recordemos, si tú tomas una decisión y es una ligadura, es un método irreversible, es porque ya no quieres tener más hijitos. Muy bien, perfecto. Vamos con unas consultas en las redes sociales. Alexandra Rivera. Hola, buenos días. Mi pregunta es que tengo 24 años. ¿Podré ligarme por motivo que me encontraron un quiste en el ovario y sufro de coagulación de sangre? Ya tengo un niño. ¿Si podré ligarme o tengo que cumplir los 30 recién para realizarse esta intervención? Claro, Alexandra, hay enfermedades que es mejor tener una ligadura, o sea, hay más riesgo de que quedes embarazada, no por el quiste, sino por la enfermedad, la coagulopatía que probablemente tienes. Por ejemplo, pacientes que tienen un solo riñón, pacientes que tienen problemas que el embarazo de por sí puede ser un factor para poner en riesgo tu vida. Normalmente con un embarazo todas las mujeres ponemos en riesgo nuestra vida. Si tú tienes alguna enfermedad de fondo, alguna cardiopatía, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática, es mejor que no tengas más hijitos, ¿no? Entonces se puede hacer en cualquier momento, conversa con tu médico, siempre es bueno tener un apoyo lógico para que tomes una buena decisión. Perfecto, muy bien. Y vamos con esa de Álvaro porque me gusta, en realidad no es una pregunta, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Dice, hola, me hice la vasectomía hace unos años y todo normal, ¿eh? No ha pasado nada, todo es en su sitio. Todo en su sitio, qué bueno. Eso es un pensamiento, ¿no? Que a veces a los chicos pueden tener un poco de miedo, ¿no? Que las cosas van a cambiar. Exacto, ¿no? Detrás de todo esto hay muchos pensamientos que vienen y hay que tener en claro que previo a toda emoción hay un pensamiento. Entonces hay que ver qué es lo que estamos sintiendo para luego, ¿no? Enfocarnos a eso y que todo salga bien, en este caso del joven que está contento. Ahí está, perfecto, muy bien. Después de la pausa venimos con más consultas en las redes sociales, ya lo sabe, llámenos al 619-0670, que es nuestra línea médica, ya volvemos. A continuación vamos a ver un cuadro comparativo, ¿no? Entre la ligadura de trompas y la vasectomía, ¿no? Bueno, ¿me pueden poner, por favor, ¿no? En cuanto a ver la duración y complejidad de la operación? Hacemos una comparación en un cuadro imaginario. Ok. A ver, primero decíamos que tenemos que tener todos los exámenes prequirúrgicos en una mujer, anestesia, que puede ser anestesia local en la zona del ombligo cuando es posparto inmediato, que el útero está grande, está a nivel del ombligo. Duración aproximadamente entre 15 a 30 minutos, dependiendo de la complicación, la obesidad, la grasita, que encontremos adecuadamente las trompas, las ubiquemos bien, y tiene que ser hecho por un profesional capacitado en esto. Vamos a la vasectomía. A ver. La vasectomía es un procedimiento, como habíamos explicado, que es con anestesia generalmente local. Estamos hablando de tiempos quirúrgicos que van entre 10 a 15 minutos. Va a depender también del grado de tejido adiposo que pueda tener o la grasa que pueda tener el paciente, ¿no? Y la sensibilidad también. Hay algunos pacientes que tienen un conducto de frente un poco sensible o el cordón sensible que puede doler un poco más. Ahí, por ejemplo, haría falta las pruebas que indica la doctora antes de realizarse este para hacer un procedimiento con anestesia local, no es necesario realizarse exámenes prequirúrgicos porque se hace en sala de procedimientos. No es en sala de operaciones. Y recordemos que es externo, ¿no? Ellos entran aquí, entran en el testículo, en cambio nosotros vamos dentro de la cavidad. Muy bien.
Tipo de anestesia utilizada, estábamos diciendo que en el caso de la vasectomía es local, ¿no? A menos que el paciente lo requiera, se le puede sedar un poquito. Así es. En la ligadura de trompas puede ser local, puede ser anestesia epidural, que es la misma que se utilizó para la cesárea, de la cintura hacia abajo tú estás completamente despierta. Ahora puede haber algunas patologías o la paciente solicita estar dormida, se puede hacer con anestesia general también. Muy bien, vamos con el tercer punto, reversibilidad. Hemos hablado de que tiene una reversión del 97% a los 3 años y 70% a los 15 años. Y ahí aprovechamos para responderle a Luis del INSE, que nos ha llamado preguntando, diciendo que hace un año se hizo la vasectomía y si puede ser reversible, es decir, que si puede volver a tener hijos, tiene 37 años. Hace un año es posible. Es posible. ¿No? Está en el 97% de probabilidades de que se puede revertir. En el caso de las mujeres... En el caso de la ligadura de trompas, muy pocas veces he visto mujeres que quieran otra vez algo, que cambien de pareja y esta pareja nueva no tenga hijos, ¿no? Casi la mayoría opta por una fertilización in vitro, porque sabemos que podría haber una complicación en la operación y podría quedar otra vez obstruida. Las tasas de reversibilidad no son tan exitosas, ¿no? Tenemos un 30, de repente a un 50% de posibilidades. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos hombres y mujeres que se han sometido a estos procedimientos anticonceptivos y han tenido hijos después? O sea, son casos raros, ¿no? Pero se ha dado. Claro, por ejemplo, cuando hacemos una ligadura de trompas, y las estadísticas lo dicen, 8 mujeres de 1000 que se hacen una ligadura podrían quedar embarazadas. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque en medicina, como en la vida, nada es al 100% seguro, nada. ¿Qué hace? Nosotros cortamos, ligamos aquí abajo, hemos cortado, las trompas han quedado separadas, pero puede haber una fístula, o sea, un pequeño, recordemos que el óvulo es muy grande y el espermatozoide es micras, es pequeñísimo. Entonces puede haber una fístula, que es un falso canal, una puerta falsa, en la que pasa, bypasea esa separación que hemos hecho y vuelve a ingresar y podría quedar embarazada la mujer. Son cosas que pueden suceder. ¿Y en el caso de los hombres, doctor? En el caso de los hombres, la efectividad es mayor incluso que la ligadura de trompas. Tiene una efectividad de la gestación después de un efectivo tratamiento es 1 en 2000. Es más bajo. Ahora, también, ¿por qué puede suceder? También lo que más se describe es la recanalización del conducto deferente. O sea, se ligó, se cortó y se puede recanalizar. Entonces pueden pasar nuevamente los espermatozoides y dar una gestación. Pero son casos extremos, ¿no? Raros, realmente, ¿no? Bien, vamos con los efectos postoperatorios. Respecto a la vasectomía, los efectos postoperatorios, un dolor leve en el sitio quirúrgico. Puede haber un hematoma pequeño, una colección de sangre a nivel de donde se hizo la incisión o donde se punzó. ¿Pueden hacer ejercicios con normalidad? Después a partir de los 7 días se puede realizar actividad física más o menos moderada, ¿no? Después de los 7 días. Ahora, quizás lo que les llame un poco, a algunos que se han informado un poco más sobre lo que es la vasectomía, les pueda llamar la atención lo que se ha descrito como el síndrome de dolor post-vasectomía, síndrome doloroso por vasectomía. Este síndrome doloroso se caracteriza por un dolor intermitente que dure más de 3 meses y que afecte la calidad de vida del paciente. El porcentaje también es muy bajo, se describe en menos de 1% que perpetúan este tipo de sintomatología. En lo que es la ligadura puede haber infección en la zona, puede haber hematomas, puede haber dolor en la zona. Recordemos que la mujer se puede hacer esto posparto, entonces como que los síntomas no van a ser tan grandes de lo que es una vasectomía como cuando la hacemos por separado, ¿no? Si es una cesárea va a tener también dolor, puede tener lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si una paciente va exclusivamente a hacerse una ligadura, no dio a luz en ese momento, no se hizo una cesárea, puede haber dolor en la zona de la punción, puede haber infección en la herida operatoria, podría haber un hematoma. Y lo que más hay son síntomas relacionados a los mitos, a las creencias. O
sea, les duele la cabeza y dice, fue por la ligadura de trompas. Se les cae el cabello y dice, no, es la ligadura de trompas. Le duele la cintura y dice, no, es por la ligadura de trompas. Y ahí, hablando de la caída de cabello, una de las consultas que nos decía Aula, ¿no? Era si en el caso de los chicos se les podía caer el cabello y la barba. ¿Está algo relacionado, doctor? No tiene nada de relación. Hemos quedado de que la vasectomía no tiene nada que ver con el efecto. Esto de la caída de la barba o la caída del pelo tiene más relación con el efecto hormonal, y la vasectomía no tiene un efecto hormonal. Claro, igual que la ligadura, solamente cortamos puentes. Y ya está. Vamos con el último punto y es los costos. A ver. Claro, mira, los costos de una ligadura van a depender en qué momento se hacen. O sea, si es intracesárea o si es posparto inmediato o si es por fuera o de intervalo, como que se llama, ¿no? La de intervalo tienes que entrar solamente, exclusivamente para una ligadura de trompas. Entonces tienes que poner precio a tu riesgo quirúrgico, tienes que poner precio a tus análisis preoperatorios, a tu hora de sala de operaciones, a los honorarios médicos, al uso o no de equipos laparoscópicos. Cuando es una ligadura de un posparto inmediato, los costos bajan porque es con un corte y podemos visualizar ahí rápidamente los conductos, pero todo tiene un costo, pero recordemos los beneficios. Costo, beneficio. Así que los beneficios van a ser mucho mayores que los costos del procedimiento en sí. Doctor. Respecto a la vasectomía, usamos menos insumos, un anestésico. Usamos unas pinzas estériles, pero son 3 pinzas, ¿no? Un ayudante y el urólogo. Él mismo pone la anestesia porque es un procedimiento generalmente con anestesia local. Bueno, entonces ya hemos escuchado, todos saquen ustedes sus propias conclusiones, pero yo quiero que Silvana, ¿no? Tú que has estado aquí escuchando todo lo que han comentado los doctores, a ver qué podemos sacar de todo esto. Sí, definitivamente es importante el tema de la prevención en cuanto al estadio emocional. Definitivamente tenemos que sentirnos tranquilos y, a pesar de las inseguridades que uno pueda tener, información. Siempre recurrir a los especialistas adecuados en el tema y, como dice, los cambios físicos de pronto es por el tema de estrés, increíblemente, la pérdida de cabello que tiene que ver con los temas hormonales, todo va a tener un efecto de estrés y obviamente emocional. Entonces hay que tener en cuenta mucho que en el ámbito emocional podemos buscar orientación, podemos calmar esas sensaciones previas y en el post también, ¿no? ¿Has tenido pacientes que han ido a tu consulta, por ejemplo, por temas de Sí, más que nada por el tema emocional. El miedo que genera inclusive la culpa luego en las mujeres, ¿no? Y eso es muy difícil porque, claro, ya con los avances pueden haber reversiones y todo en el tema masculino, pero tenemos que todavía cambiar esa mentalidad de que aún están los hombres mucho más dando la responsabilidad en el tema de planificación familiar a las mujeres. Eso es verdad. Y todavía, creo que eso todavía hay un cambio y hay un tema de que tenemos que trabajar mucho a nivel social. Muy bien. Y ahora vamos con otra consulta. ¿El hombre se somete a la vasectomía y automáticamente ya es efectiva? No. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Hay dos conceptos acá, ¿de acuerdo? Uno es tiempo y otro es número de eyaculaciones. Se describe que se debe esperar entre 8 y 12 semanas en cuestión de tiempo. Más o menos estamos hablando de 3 a 4 meses. Y en cuestión de eyaculaciones también se ha descrito que es un factor, no solamente el tiempo. En cuestión de eyaculaciones se escribe que debe ser más o menos en promedio 15 eyaculaciones para que nosotros lleguemos a niveles que sea efectiva la vasectomía. Ahora, en la vasectomía no siempre se espera... y durante ese transcurso tienen que protegerse con otros métodos. Exacto, tienen que tener un método alternativo porque si no pueden concebir. Ahora, se describe, algunos piensan, bueno, vasectomía es que no tengo que tener ningún espermatozoide en el semen porque siempre se hace un control posoperatorio de un espermatograma que es la visualización de la cantidad de espermatozoides, las características de estos y la motilidad de estos. Se hace normalmente a los 3 meses un espermatograma para ver qué cantidad tiene. Ahora, no se espera siempre que no haya ningún espermatozoide en estos exámenes. Se puede esperar incluso hasta cantidades de 100.000 espermatozoides, pero con ciertas características que no sean morfológicamente normales y que no sean móviles. Si tienen estas características, por más que haya espermatozoides en el semen, no va a haber fecundación. Es tan igual como si no hubieran espermatozoides. Perfecto, ¿no? Y otro punto que hay que aclarar de nuevo era que hacerse la vasectomía no significa que no pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual. Exacto. ¿No? Yo, por ejemplo, a las pacientes que se les hace una ligadura de trompas, siempre les recomiendo
que utilicen un método anticonceptivo de barrera, porque los condones van a evitar enfermedades de transmisión sexual, más no la ligadura ni la vasectomía. Así que si optaste por un método anticonceptivo irreversible, utiliza también condones, es muy bueno. Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos de inmediato con nuestro segmento Salud en Acción. Las neoplasias malignas a nivel de cabeza y cuello son algunas de las más frecuentes que se presentan en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud. Dejan secuelas que muchas veces no permiten a la persona afectada llevar una vida normal, ya sea por estética o por cuestión funcional. Pero gracias a los avances tecnológicos, el INEN se ha convertido en el primer centro especializado del MINSA en utilizar un planificador virtual de cirugías e impresora industrial en 3D que permite una mejor reconstrucción en la parte afectada y sobre todo en menor tiempo y con menores riesgos. Lo que nosotros podemos hacer ahora con este programa 3D y la impresora es convertir una tomografía de un paciente en un volumen virtual que se pueda operar en la computadora, operar entre comillas, gracias a un programa de diseño con el que nosotros estamos trabajando y virtualmente cortando donde nosotros vamos a retirar el tumor según lo planificado. Luis Aquino es un paciente oncológico que tuvo un sarcoma mandibular a quien le reconstruyeron la zona afectada de su rostro con un colgajo de peroné. Su cirugía se realizó exitosamente y hoy lleva una vida normal. El postoperatorio, los primeros meses, un poquito con la dificultad de aperturar la boca, ¿no? Pero ahora ya puedo comer normalmente, ¿no? Esta cirugía permite un manejo más eficiente y una milimétrica geometría de los cortes que son necesarios para darle forma al hueso que se usará en la reconstrucción. Lo que beneficia este sistema es de que nos permite a nosotros hacer una reconstrucción mucho más precisa, lo cual le da mejor funcionalidad al paciente y también un mejor resultado en el punto de vista estético. Nos permite a nosotros curar el cáncer, reconstruir al paciente y restituirlo a la sociedad para que tenga una mejor calidad de vida. La tasa de éxito de esta cirugía reconstructiva de rostro de alta complejidad alcanzó el 95% en los últimos 2 años, situando al INEN y a sus cirujanos en el primer nivel entre los mejores del mundo. Informó para Salud en Acción Erika Micle, con cámara y edición de Cristian Llantas. Bien, ahí vemos todos los avances de la tecnología, ¿no? Que se van colocando también el tema de la cirugía, importantísimo, ¿no? Cirugía reconstructiva. Hacemos una nueva pausa y al volver vamos a responder más consultas que nos han ido llegando a las redes sociales. Ya regresamos. Bien, vamos de inmediato con una llamada telefónica. Cris desde San Martín de Porres. Hola Cris, buenos días. Hola, buenos días. Hablo San Martín de Porres. Tengo 29 años. Hace 11 meses me hice una ligadura de trompas postoperatoria. Tengo 2 niños, uno de 7, uno de 11 meses y los 2 fueron cesáreas. Mi pregunta es, después de los 4 meses me dio una infección pélvica inflamatoria. ¿Y a qué momento tengo un dolor en la parte derecha? Siento en el hueso, yo siento en el hueso. Yo fui a revisar, me detectaron un mioma y mi pregunta era que si después de los 11 meses que ya me vino la regla, este mioma desaparecerá, se quitará, o el dolor que tengo, ¿por qué puede ser? ¿Por la ligadura o por la inflamación? Okay. Muy bien, Cris. A ver, entendí doctor. Que sí, porque no se entendía muy bien del todo aquí en el estudio, ¿no? Ligada, tienes un dolor en el lado derecho y tienes miomas también, entendí. La ligadura no tendría por qué darte ningún dolor. Como hemos explicado, es solamente cortar el puente para evitar que el espermatozoide con tu óvulo se unan. Lo que puede dar dolor, y si ha sido sometida a cirugía, son las adherencias. Las adherencias son cicatrizaciones internas que se producen. Cuando más cirugías hay, más cicatrización interna puede haber.
Los miomas son tumores casi siempre benignos que la mayoría de mujeres peruanas tenemos por nuestra raza y que pueden ser muy pequeñitos que no te produzcan ningún síntoma o pueden ser muy grandes y que puede sangrar o puede dar dolor pélvico. Sería bueno que vayas a tu médico, que te evalúe bien, te haga las ecografías, un sonograma para evaluar cuál es la causa de tu dolor. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con más consultas. A ver, de Romina dice, ¿una persona con depresión crónica puede alterarse o desestabilizarse luego de hacerse la ligadura de trompas? En general puede afectar emocionalmente a la mujer. Y esa sí va directa a Silvana. Sí, definitivamente, como menciona la doctora, es muy, muy difícil que la ligadura de trompas en sí inclusive genere dolores físicos. Entonces, definitivamente, si hay un tema de depresión crónica, inclusive ha habido un tema de depresión previamente y a lo largo de muchos años de su vida. Entonces, definitivamente, el tema de la desestabilidad, en ese caso, viene por un tema psicológico de la depresión. Entonces, yo le sugeriría que definitivamente tenga una orientación en el ámbito emocional, ¿no? Esta depresión, sí o sí, haya tenido no la ligadura de trompas, iba a tener sus picos en que se iba ella a sentir mal, a desestabilizar. Muy bien, a ver, vamos con más consultas y podemos nuevamente ponerlas aquí en la pantalla, ¿no? Hay uno que dice ahí, la de Carla, a ver si me quitan por favor esta imagen, ¿no? Dice, mi esposo quiere saber si el efecto orgásmico varía, es decir, supone que no habrá eyaculación, pero ¿habrá orgasmo? Muy bien. A ver. Yo pienso que antes que su pregunta de orgasmo, que ya la hemos visto en realidad, ¿no? El orgasmo, uno puede eyacular y no tener orgasmo, o tener orgasmo y no eyacular. No es dependiente uno del otro. Está relacionado. Exacto. Otra cosa, después de la vasectomía va a haber eyaculación. Algunos preguntan de repente, ¿cuánto ya no voy a eyacular? ¿O cuánto voy a eyacular? Los espermatozoides representan alrededor del 10% del eyaculado. El otro 90% del eyaculado está representado por el líquido que se produce a nivel de las vesículas seminales y el líquido prostático. O sea, el volumen más importante está dado por esto. En general, más o menos, se eyacula entre 3 a 4 milímetros, hasta 5 milímetros de eyaculado. Entonces, el porcentaje que va a disminuir es realmente poco. El eyaculado sí se va a tener y el orgasmo también. Muy bien, vamos con la de Carla Villanueva. ¿Hay vasectomía con láser? La vasectomía de por sí lo que incluye es ligar o no quitar este puente de la... Vasectomía con pinzas es eso. Ahora, ¿con qué lo puedes hacer? Lo puedes hacer con ligadura, lo puedes hacer con cauterio, lo puedes hacer con láser, pero en realidad utilizar un láser para simplemente ligar un conducto no tiene mucho sentido, además que eleva mucho los costos. Sí. Eleva el costo, además, el hecho de hacerlo con láser. A ver, vamos con la de Legina. Me gustaría saber si la ligadura de trompas afecta a la tiroides. Soy una paciente de hipotiroidismo y yo me realicé la ligadura de trompas a la edad de 31 años. Ok, no te afecta para nada. Es más, si tú tienes un hipotiroidismo y no recibes un tratamiento y te quedas embarazada, tu hijito puede tener hipotiroidismo congénito, que quiere decir que nazca con un retardo mental. Entonces, si estás ligada, ya no vas a tener más hijitos y contrólate el hipotiroidismo. No afecta para nada el ligarte con ninguna otra enfermedad hormonal, ¿no? No pasa nada. Muy bien, vamos con más consultas. Katia, buenos días. Soy de Chincha y tengo 43 años y quisiera tener un hijo. ¿Ustedes creen que es recomendable? Tengo solo un hijo de 12 años y anhelo mucho tener otro. Ok, se recomienda que las mujeres después de los 40 años no es que no puedan tener hijos, sino que aumentan los riesgos de malformaciones o de síndromes, igual que las mujeres muy jóvenes. Entonces, después de los 40 años, si quieres ser mamá, como muchas actualmente, porque ahora la mujer quiere ser profesional, quiere tener una carrera, hacer maestría, estar estable económica y emocionalmente para poder ser mamá. Entonces postergamos nuestra maternidad. Pero sí puedes ser mamá, hay que evaluarte, hay que examinarte bien y hay que ver qué posibilidades hay para que tengas un hijo sano. Y vamos con la siguiente. Justo Pastor, el humano no tiene depredador natural, solo otro humano. Menos hijos, más posibilidad de alimentar y educar bien y menos contaminación y depredación. A ver, Silvana, ¿qué te parece lo que nos ha puesto justo Pastor Villafuerte? Es un filósofo. Sí, sí. Bueno, definitivamente es un tema que
como digo, siempre debe involucrar no solamente a la mujer, sino al hombre, ¿no? Es válida toda postura y toda posición, pero siempre y cuando haya que tomar una decisión, definitivamente tienen que haber las ideas claras. Tienen que estar las ideas claras, ¿ya? Y sí, ¿por qué no? Hay mucho miedo a buscar orientación psicológica aún. Hay mucho miedo y mucho temor, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tomar cartas en el asunto, ser conscientes y ser partícipes de que este es un involucramiento de pareja. Así es, ¿no? Bien, muchas gracias a todas las personas que día a día nos envían sus consultas, ya sea a través de las redes sociales o también, ¿no?, a través de las llamadas telefónicas para que los especialistas puedan resolverlas. Nos queda muy poquito tiempo, doctores, así que vamos cerrando ya con las conclusiones finales, ¿no?, de nuestros 2 temas del día. A ver, doctora Maribel. Si tienes los hijos que quieres tener y quieres hacerte una vasectomía, recuerda no estar con ninguna presión, que la decisión sea tuya exclusivamente y que la ligadura de trompas no te afecta para nada, ni físicamente, ni debería de afectarte emocionalmente si tú lo decidiste. Puede ser reversible o no puede ser reversible, puedes tener hijos después, ya lo hemos aclarado, con una fertilización in vitro o con una recanalización de trompas que no es muy efectiva. Pero recuerda, tener los hijos que quieres tener los hijos que puedas educar, tener ciudadanos de bien para nuestro Perú. Muy bien, perfecto. Doctora. Muy bien, hemos hablado de métodos anticonceptivos permanentes, ¿no? ¿Y por qué razones que se habla menos en hombres? No tenemos métodos, no se tienen muchos métodos anticonceptivos para varones. ¿Qué tenemos? El preservativo, lo que ya hemos hablado, la vasectomía, y los otros métodos que están en evaluación, hormonales y no hormonales, no han demostrado gran efectividad o tener muchos efectos adversos. Como la píldora, ¿no?, que está en estudio todavía. Entonces, la vasectomía es un método alternativo, es un método ideal para las personas que ya han definido no tener más hijos. Y yo pienso que ya la población, después de haber escuchado, ¿no?, el tema, yo pienso que ya al menos los varones están más abiertos a esto de acá, ¿no? Y si ponemos una balanza del costo-beneficio... Así es. Están invitados a hacerse la vasectomía. Hay veces el doctor los está invitando, vayan. Silvana. Hablando justamente de ganancias, ¿no? El tema de la ganancia emocional es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante que no te sientas presionado, es un tema de responsabilidad de ambas partes, es un tema de mucha información y obviamente del abordaje emocional para poder sentirte tranquila y bien y segura luego de haber hecho y haber tomado esta decisión. Perfecto, muy bien. Una vez más agradecemos a nuestros doctores invitados al programa. Mañana, ya lo saben, 9 en punto, estamos de vuelta en sus hogares con más temas de salud aquí en Junta Médica. Se quedan con A lo Grande, que ya viene también Jaime Lertora. Hasta mañana, chao.